Hola, soy el pastor Jim Steinland. Quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes quienes están mencionando que están escuchando esto, eh, están dándome algunas palabras. Y quiero simplemente decirle gracias. Lo estoy viendo y agradezco que ustedes están viendo, están escuchando estos videos y espero que continúe siendo de bendición a cada uno de ustedes y que por medio de esto ustedes pueden disfrutar de esa vida abundante que Jesús vino a darnos. En este video quiero darles un sobrevista de lo que vamos a estar viendo en el futuro. Básicamente tenemos 4 puntos esenciales que Dios me ha dado para compartir con su pueblo. Aquí tenemos esos 4 esenciales. 1, amar a Dios. El segundo es amar a otros. La tercera es vivir por fe. Y la cuarta es hacer discípulos o enseñar a otros lo que hemos aprendido, para que ellos también puedan disfrutar de la vida abundante que Jesús nos da. Ahora, lo que quiero hacer, ayer mencioné la parte en amar a Dios. Hoy quiero darle un sobrevisto de lo que vamos a estar viendo para que ustedes puedan entender dónde estamos yendo con los estudios y por qué estamos estudiando en detalle cada uno de estos puntos. En Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38, encontramos la respuesta de Jesús cuando vinieron a él y le preguntaron cuál es el mandamiento más importante en toda la ley. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero Jesús continuó. Él no terminó allí. Él continuó en versículos 39 y 40. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús dijo que de estos 2 mandamientos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, de estos 2 mandamientos, toda la Biblia depende. Entonces, nosotros necesitamos entender por qué es que estos mandamientos son tan importantes y cómo nosotros podemos aplicarlos. Pero hay más. El tercer punto la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros vamos a agradar a Dios, tenemos que aprender cómo vivir por fe. La cuarta, Mateo 28, 19 al 20, cuando Jesús estuvo por ir al cielo después de su resurrección, Él dio este mandamiento a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús encargó a sus discípulos su misión. Él básicamente está diciendo: yo voy al Padre, la obra que yo comencé, que yo arranqué, ahora la estoy poniendo en sus manos, continúalo. Entonces, esta es nuestra obligación. Como seguidores de Jesús, nosotros tenemos la responsabilidad. Entonces, ahora quiero ir en un poco más detalle y quiero mostrarles con cada uno de estos puntos. Quiero mostrarles otros pasajes bíblicos que nos ayudan a enfocar en estos 4 puntos. Punto número 1.
amor por Dios produce obediencia a los mandamientos de Dios. Y la falta de amor por Dios resulta en una falta de obediencia a los mandamientos de Dios. Lo vemos en Juan capítulo 14, versículos 15, 21 y 23, que es el amor que produce la obediencia. En Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Luego, en versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, amor produce obediencia. Pero versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. La falta de amor siempre resulta en una falta de obediencia. ¿Sabes por qué hay tantas personas que no obedecen a Jesús? Jesús dio la respuesta. Es que no le aman. Puede ser que dicen que me aman, que le aman. He escuchado personas decir, yo amo a Jesús con todo mi corazón. Pero su comportamiento no demuestra que eso es verdad. Entonces, Jesús nos dio no solamente la respuesta, pero también nos dio aquí en estos versículos la solución. Entonces nosotros necesitamos aprender cómo amar a Dios para que podamos andar en obediencia. Y eso es lo que Pedro en su segunda carta, sus últimas palabras, la encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Él hace un sumario, un resumen de lo que Él ha escrito. Y Él dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es imposible amar una persona que no conocemos. Entonces, voy a estar enfocándonos en ese primer punto, el punto más importante en toda la Biblia. Vamos a estar enfocándonos en varios estudios para aprender quién Dios es, qué Dios ha hecho y qué nos ofrece para que nosotros podamos crecer en nuestro conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por medio de eso crecer en nuestro amor por Él. ¿Ok? Entonces, punto número 2, amar por los hermanos. ¿Por qué es tan importante el amor por los hermanos? Porque el amor por los hermanos es lo que produce la unidad entre los hermanos. La falta de amor entre los hermanos siempre va a resultar en desunidad. Entonces, la encontramos en Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, la oración de Jesús. Él está orando a su Padre antes de ser arrestado. Y Él dice esto, mas no ruego solamente por estos siendo los 11 que están con Él. Judas ya se había retirado, ya había ido para traer los soldados para arrestar a Jesús. Entonces está solamente los 11 discípulos con Jesús. Y Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estos son nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. ¿Por qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es esencial si la iglesia va a cumplir su misión para que el mundo conozca que Jesús es el Salvador. Jesús continuó su oración en versículos 22 y 23. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Por qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Entonces aquí otra vez Jesús está orando por la unidad
Versículos 20, versículo 21, versículo 22 y versículo 23. Jesús ora por la unidad. ¿Por qué? Para que el mundo conozca que Jesús es el Salvador, enviado del Padre para ser el Salvador del mundo. Es por medio de la unidad de los hermanos. Pablo continúa orando por esto cuando él escribe su carta a la iglesia de Filipo. Él en versículo 27 de capítulo 1, él dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, aquí está, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo está diciendo, tienen para llevar a cabo la obra de nuestro Señor Jesús, es necesario la unidad, que estén unánimes. En capítulo 2, versículo 2, Pablo continuó, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, la unidad depende del amor los unos por los otros. Pablo continuó en versículos 3 y 4. Él dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La falta de amor resulta en egoísmo. Resulta en nosotros pensando que nosotros somos lo más importante, pensando que nosotros debemos de controlar las cosas, que nosotros debemos de poder decir cómo las cosas son hechas. Es egoísmo, es deseando lo nuestro. Y Pablo en su carta a la iglesia en Filipo dice, deje esa mentalidad. Busca cada uno lo que el hermano o la hermana desea, lo que es mejor para ellos. Deja de buscar sus propios deseos egoísticos. Busca lo que es mejor para el hermano. Entonces, esto es lo que el amor produce. El amor produce la unidad y la unidad es esencial para nosotros llevar a cabo la obra de nuestro Señor Jesús. Continuamos. Punto número 3. La fe genuina transforma nuestro comportamiento porque vivimos confiados en las promesas de Dios. Esto es algo que nosotros escuchamos, pero realmente pocos explican. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo quiero ayudarles a entender lo que Dios me ha mostrado por medio de mis estudios sobre los años. Quiero compartirlo con ustedes para que ustedes puedan entender y así también disfrutar de la vida abundante que Jesús vino a darnos. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir por fe? Pero mientras eso, déjenme compartir con ustedes unos cuantos versículos que nos habla acerca de la fe. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto y les dice, porque por fe andamos, no por vista. Es decir, nosotros no estamos mirando y viviendo conforme a lo que vemos en este mundo, pero estamos mirando confiados en las promesas de Dios y que Dios es soberano y que podemos depender de Él para cumplir las cosas. No estamos buscando hacerlo en nuestra propia fuerza, sino estamos buscando lo que Él nos dice. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez Pablo está hablando de la importancia de nosotros entender cómo es vivir por fe. En Gálatas 5:25 él dice, si vivimos por el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios nos ha dado vida, andemos también por el Espíritu. Nota que el Espíritu es con mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. Nosotros estamos confiados y dependiendo del Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. En Romanos capítulo 14, versículo 23, leemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Si nosotros estamos dependiendo de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia inteligencia, de nuestros estudios o de nuestra experiencia, si eso es la base para nuestras decisiones, estamos viviendo en pecado. Esa no es mi opinión, eso es lo que la Biblia nos dice. Lo que no proviene de fe es pecado. Entonces nosotros necesitamos aprender cómo es vivir por fe, cómo podemos llegar a ese punto donde en vez de confiar en lo que este mundo nos ofrece, tenemos nuestros ojos fijos en lo que Dios nos promete y estamos confiados en su promesa para que podamos agradarle y podamos recibir lo que Él nos promete. Porque Santiago tiene algo importante para nosotros en cuanto a la fe. En capítulo 1, versículos 6 a 8, Él dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago dice que si nosotros somos de doble ánimo, tenemos parte de nuestra forma de pensar en este mundo y parte en lo espiritual, Él nos llama personas de doble ánimo y que no debemos de pensar que vamos a recibir nada de Dios. Él continúa en capítulo 4, versículo 8. Él llama a estas personas pecadores y Él dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Wow, son palabras fuertes. Eso es una de las cosas que me gusta de Santiago. Él es un hombre blanco y negro. Es bueno o es malo. Es pecado o es agradando a Dios. Entonces debemos de prender atención a lo que nos dice Santiago en esta carta. Entonces, esto es lo que estaremos viendo más en detalle cuando llegamos al tercer punto de cómo podemos vivir por fe. Y eso nos lleva a punto número 4. Jesús ha confiado su misión a sus seguidores. Eso es nosotros. De ir llevando su palabra, sus buenas noticias al mundo que no le conoce, para que ellos también puedan disfrutar de esta vida abundante. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto a su creación, nosotros, los seres humanos, que Él envió su amado Hijo a este mundo para morir en nuestro lugar, para hacer ese sacrificio perfecto, para llevar nuestros pecados sobre Él, para que cuando nosotros arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Él, podemos recibir perdón de pecado y podemos recibir una relación con Dios. Ahora Jesús nos encarga a nosotros compartir con los que no le conocen ese mismo mensaje de salvación y ayudarlos a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Si somos verdaderos seguidores de Jesús, nuestras prioridades serán las prioridades de Jesús. Hay muchos que dicen, sí, yo soy un seguidor, pero nunca obedecen los mandamientos. ¿Realmente es un seguidor verdadero? ¿O es solamente palabras vacías, palabras inútiles? Aquí está el punto crítico. Jesús dice en una de las parábolas en Mateo, Él habló de estos siervos a quien su
maestro, su dueño, les había dado sus finanzas para invertirlos cuando él tomó un viaje. Y regresando del viaje, él comendó a los que habían invertido bien el dinero que él había encomendado a ellos, confiado a ellos. Y él les dice, bien hecho, siervo fiel. Ahora, yo quiero, más que cualquier otra cosa, yo quiero que en el día cuando yo me presento ante Jesús, yo puedo escucharle decir, bien hecho, siervo fiel. Y yo creo que ustedes también quieren escuchar eso. Pero la única forma que lo vamos a escuchar es si nosotros somos siervos fieles. Y para ser siervo fiel, nosotros tenemos que cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio y compartirlo a los que no le conocen. Ahora, yo no estoy diciendo que cada uno tiene que ir a otro país, no. En muchos casos Dios nos llama, bueno, en todos los casos Dios nos llama a ser fieles en donde Él nos ha puesto. Entonces, si Él te ha dado un puesto como doctor o abogado o secretario o lo que sea, allí tienes un ministerio que Dios te ha confiado y Él está diciendo, sé fiel y comparte las buenas noticias, el Evangelio, el gran mensaje de Jesucristo con los que no me conocen. Es lo que nuestro Señor Jesús nos dice. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, lo que vemos aquí es, nuestras oraciones dependen de nuestra obediencia. Jesús nos escogió para que llevemos fruto para su gloria, para su honra, para avanzar su reino. Entonces, es nuestra obligación, es lo que somos llamados a hacer una vez que somos seguidores de Jesucristo. Entonces, esto nos da una vista panorámica de dónde estaremos viendo. En los siguientes videos vamos a estar enfocando en lo que es amar a Dios. Estaremos enfocándonos en las doctrinas bíblicas que nos enseña quién Dios es, qué Dios ha hecho y qué Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Y espero que esto sea de gran bendición para cada uno de ustedes, para fortalecerles en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que por medio de esto puedas disfrutar de la vida abundante que Jesús vino a darnos. Que Dios te bendiga grandemente.